Hola adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Bueno mis chicos, hoy en día pocas son las películas que me generan un susto de verdad. Y esto se debe a que el género de terror suspenso no reinventa historias novedosas que nos sorprendan y lo que vemos ya se ha expuesto anteriormente en otras cintas. Pero con Maligno me pasó algo particular y es que no solo me generó muchísimo miedo, sino que también me cautivó su estética visual, fotografía y una trama que nos sumerge en un suspenso atrapante del que ya no puede salir, como nuestra protagonista. Por eso hoy hablaremos de Maligno. Ruédala, James Wan. Si quieres saber un poco más por qué las películas de hoy en día ya no dan tanto miedo, aquí arriba les voy a dejar un artículo en mi página web para que vayan y lo lean. Ver una cinta de terror se ha convertido hoy en día en algo para pasar el rato y decir, bueno, estuvo entretenida. Y eso pensé que me sucedería con Maligno, pero no señores. Esta cinta dirigida por el increíble James Wan, quien ha dirigido películas como Saw, Insidious o El Conjuro 1 y 2, bueno, también Aquaman, nos deja en claro que las películas de terror son lo suyo. Pero con esta cinta se lució. Y lo digo porque la película es tan buena que logra hacer que nos preguntemos qué carajos está pasando aquí y por qué está sucediendo tal cosa. El director nos sumerge en la vida de Madison, una chica que se paraliza al tener unas visiones de asesinatos horribles, pero su tormento se hace más aterrador cuando se da cuenta que esos sueños que no la dejan descansar en paz son realidades espeluznantes. Cuando empecé a ver Maligno pensé que vería la típica película de posesión demoníaca que estamos acostumbrados a ver y dije, bueno, vamos a ver qué diferencia hay entre esta cinta y las otras. Y chicos, les cuento que esta película es una propuesta completamente diferente y muy atractiva, llevada de buena manera a un género de terror que nos deja completamente pegados a la pantalla sin parpadear. La cinta tiene el tono perfecto y adecuado de suspenso terror y tiene una dinámica muy fluida de cómo se cuenta la historia, es decir, nunca aburre y con un buen ritmo el director hace que sintamos el miedo a flor de piel para sentir con nuestra protagonista ese terror espeluznante que no nos deja mover de la silla ni un solo minuto. El personaje principal tiene excelentes arcos y plot twist que nos hace recordar casi al inicio del tercer acto las primeras imágenes de un laboratorio con médicos muy extraños y planos llenos de confusión que son los que logran que nos enganchemos a la cinta y queramos ver mucho más. Podemos entender casi al final todas las imágenes que vimos en los créditos iniciales y cómo toda la historia se conecta y se cierra el círculo. Ustedes saben que a mí me encanta la parte visual de las películas. De hecho, es un elemento fundamental en la narrativa de las cintas y por eso tengo que rescatar la estética visual de Maligno y decirles que muchos de sus planos me dejaron una cara de sorpresa cuando los vi. Y es que algo que valoré de una película es cuando el director se atreve a hacer un plano en movimiento para sumergirnos en la situación que está viviendo la protagonista, hacernos sentir que estamos atrapados en un sueño sin salida y que tenemos la incapacidad para salir corriendo de allí. Es claro que la película está repleta de CGI, pero este recurso era necesario para mostrarnos gráficamente cómo Madison se transporta mentalmente de un lugar a otro y la verdad esto genera muchísimo miedo, ya que nos muestra la vulnerabilidad del personaje dejándonos ver el nulo control que ella tiene sobre su cuerpo. La interpretación de la actriz Annabelle Wallis me hipnotizó de inmediato y pude conectar con el personaje gracias a su impecable actuación de una mujer atrapada no solo en un matrimonio abusivo, sino en una situación extraña que la atraparía después de cualquier forma. Mis chicos, antes de seguir, si les está gustando el video pueden suscribirse al canal y picar la campanita para más videos todas las semanas. Ahora sí, sigamos. El tema del subconsciente está muy latente en la película y es que aunque tenga algo de ficción y sepamos que en la realidad es muy improbable que lo que vimos en la película suceda, desde el punto de vista de la interpretación o significados no literales, James nos habla de cómo cada ser humano tiene una doble personalidad que a veces sale dependiendo de la situación que se esté viviendo. Es decir, siempre hay un personaje distinto en nosotros que predomina, que nos distingue de los otros y por la cual las personas nos conocen. Pero mis chicos, yo creo que todos en algún momento hemos dicho esta frase: estaba tan enojado que salió otro en mí. Y es que cuando estamos en ciertas situaciones donde nuestro estado de ánimo cambia, sacamos la personalidad que menos predomina en nosotros. O bueno, esa fue la manera en como yo lo vi, ¿no? No es que sea literal. Por otro lado, James Wan logra generar con la música una ambientación excelente que le permite mostrar la cinta desde su género
de terror, con unos planos bien estructurados donde todo contrasta y se ve acorde, logrando armar una buena trama llena de suspenso y locura. No hay mucha profundidad en los otros personajes, pero tienen el tono perfecto para darle más protagonismo a Madison, que es en la que recae toda la historia. Si bien al inicio pensábamos que el tormento de nuestra protagonista era su esposo, conforme van pasando los minutos nos damos cuenta que el enemigo y villano de esta historia es otra cosa muy distinta que ni nos imaginábamos. Y es aquí cuando empiezan a introducir a los personajes secundarios que tienen peso sobre el principal para conectar el pasado de Madison con su presente macabro y aterrador. Y estos plot twists inesperados son los que le dan ese plus a la película y la hacen mucho más interesante. Bueno, mis chicos, una cosa que quiero resaltar es que he leído muchas críticas que están divididas entre los que piensan que la cinta es una completa porquería y otros están fascinados con la película. Y es que el mismo James Wan en una entrevista dijo que esta producción se trataba de uno de sus trabajos más arriesgados. Y a mí personalmente esto es lo que más me gusta, porque aunque la audiencia en el tercer acto de la cinta se preguntara qué carajos estoy viendo, Wan busca dar ese toque distinto a lo que se ha venido trabajando en el género terror. Y claro, cuando existen estos cambios donde el director sabía que las opciones estarían divididas, esto es lo que hace la cinta tan interesante, porque el director explora nuevas maneras de mostrar el terror para aclimatar a las personas a lo nuevo que vendrá del género. Lo que pasa con la película es que maneja un tono muy diferente en el tercer acto al que vimos en el inicio, por lo que el director lo que quiere es que disfrutes la cinta y hasta te burles de ella, pero ese tono relacionado con el tono inicial, que es más serio, hace que para la audiencia sea muy difícil cambiar el chip y conectar toda la historia. Por eso, mis chicos, si están esperando ver una historia de fantasmas que tal vez puedas ver en los primeros 40 minutos o cosas sobrenaturales, no te recomiendo que veas esta cinta, porque es una propuesta completamente nueva y diferente del director. Pero si vas con la mente abierta para tratar de encontrar nuevos significados del género, te recomiendo que vayas ahora mismo y la disfrutes con unas palomitas de maíz. Y aunque para muchos llegue a caer en lo absurdo, a mí personalmente me gustó, porque es una película muy diferente que agradezco al señor James Wan la haya hecho. Y aunque de pronto ustedes no la tomen en serio y les dé mucha risa las escenas finales, a mí me generaron mucho pánico y mucho miedo. Pero yo creo que esto se debe a la percepción de cada uno a las diferentes imágenes. ¿Y ustedes ya vieron Maligno? Quiero que me cuenten en los comentarios si les gustó o no y por qué, que yo los leo. Chicos, en este momento están saliendo mis redes sociales para que me sigan en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y en mi página web. Aquí les voy a dejar una tarjeta con la reseña de Marianne, una serie de terror que se encuentra disponible en Netflix. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para más videos todas las semanas, dar like, comentar y compartir. Muchas gracias por verme y escucharme, ustedes son maravillosos. Un abrazo. Chao.